pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este capítulo de Lucas, capítulo 5, versículo 15, 16, nos está hablando acerca de la vida de Jesús. La importancia que Cristo le dio a la oración. Escucha bien, Cristo le dio tanta importancia y tanta prioridad a su vida de oración, que Él no negoció su vida de oración con nadie. No permitió que nada de esta tierra le robara su enfoque y le robara su prioridad de mantener una vida de oración y de mantener esa relación con el Padre constantemente. A través de Cristo podemos darnos cuenta la prioridad y la importancia que es la oración en la vida de Jesucristo y también en la vida de nosotros. Jesucristo dijo que aprendiéramos de Él, y una de las cosas que debemos de aprender de Cristo es la vida de oración que Cristo mantuvo mientras estuvo en esta tierra. Cristo le dio tanta prioridad, tanta importancia a su vida de oración, que Él no se desenfocó de su vida de oración. Y hoy yo quiero decirte, esa será la clave para que tú tengas victoria en tu vida espiritual. Si tú quieres tener victoria en todas las áreas de tu vida, la clave está en darle importancia a tu vida de oración. No desenfocarte de tu vida de oración, porque la oración, amén, es la clave en la vida de un cristiano. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. No hay relación sin Dios si no tenemos una vida de oración. Y Cristo nos revela, amén, como un ejemplo a seguir, que nosotros como sus discípulos debemos de darle prioridad e importancia a la vida de oración, de no permitir que nada nos desenfoque de nuestra vida de oración. Si tú quieres ver que tu matrimonio sea restaurado, que tus hijos sean restaurados, quieres tener victoria en tu ministerio, en tu vida espiritual, no debes de desenfocarte de tu vida de oración, porque la victoria que Dios te va a dar está enfocada en tu relación con Dios. Está basada a la vida de oración que tú mantienes con Dios constantemente. Es sorprendente notar el ejemplo que Cristo nos dio como maestro y nosotros como sus discípulos sobre darle importancia, prioridad a la vida de oración. Porque si hay algo, amén, que nosotros estamos careciendo en los últimos tiempos, es de mantener esa vida de oración. Lo que más está careciendo la tierra es que se levanten hombres, mujeres, jóvenes con una vida de oración. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir, y Él nos enseña cómo nosotros como discípulos debemos de mantener una vida de oración mientras estemos en esta tierra. Lo que Cristo siempre le dio prioridad e importancia fue a su vida de oración. Cristo no permitió que nada lo desenfocara de su vida de oración, y debemos de aprender a darle prioridad a nuestra vida de oración, a mantener una vida de oración. En tiempos buenos y en tiempos malos debemos de orar. Lo más sorprendente es que Cristo se mantuvo enfocado en su vida de oración. Cristo oraba en tiempos buenos y en tiempos malos. Cristo oraba cuando lo aplaudían y cuando lo señalaban y cuando lo criticaban. Cristo se mantuvo enfocado a través de su vida de oración. La victoria que Cristo tuvo está basada a la vida de oración que mantenía con el Padre. Y es tan sorprendente notar cuando tú lees este capítulo de Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice que la fama de Jesús se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. El versículo 16 me impacta porque dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mira lo importante que era la oración para Cristo, que Cristo no permitió que la fama que él tenía lo desconectara de su vida de oración con el Padre. Cristo no permitió que las multitudes le robaran su vida de oración. Él tenía mucha fama, pero no se desconectó de su vida de oración con el Padre. Tenía mucha gente para predicarle, pero él no se desconectó
por la necesidad de las personas. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Cristo sabía discernir cuándo era el tiempo de estar con el Padre y cuándo era el tiempo de estar con la multitud. Por eso Cristo, aunque tenía mucha fama, aunque mucha gente quería oírlo, aunque había necesidad de predicar, de sanar, pero no era más importante que mantener esa vida de oración. Para Cristo, escucha bien, nosotros como discípulos debemos de aprender el ejemplo de nuestro Maestro llamado Jesucristo. El ejemplo, Cristo es el modelo a seguir. Para Cristo era más importante estar orando que tener fama. Escucha bien. Para Cristo era más importante estar orando que estar predicando sin una vida de oración. Para Cristo era más importante estar orando con el Padre que tener, amén, que estar sanando sin una vida de oración. ¿Cómo tú compruebas esto? Dice la Biblia que había necesidad de predicar, había necesidad de sanar, mas sin embargo Cristo no permitió que la necesidad de las personas lo desconectaran de su vida de oración. ¿Qué tan importante es la oración? Que la oración para Cristo fue más importante que la fama. La oración para Cristo fue más importante que la necesidad de las personas. La oración para Cristo fue más importante que estar predicando sin orar. Predicar es un mandato que Dios le dio a la iglesia. Cristo predicó el evangelio, pero para Cristo no era más importante orar que predicar. Para Cristo no era más importante estar sanando que sin tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque lo que fluye, el poder que fluye en la iglesia, en la vida de un cristiano, viene a través de una vida de oración. Nadie puede ser efectivo si no mantiene una vida de oración. Predicar sin mantener una vida de oración no es efectivo. Querer sanar, querer orar por los enfermos sin una vida de oración no es efectivo. Tener fama sin una vida de oración no es efectivo. Cristo le dio prioridad a la vida de oración. No es que predicar sea malo, no es que sanar fuera malo, no es que tener fama fuera malo, sino que Cristo sabía que sin oración no iba a ser efectivo cuando predicara. Sin oración no iba a ser efectivo cuando orara por los enfermos. Sin oración nada era efectivo en la vida de Cristo. Por eso Cristo nos enseña y nos da el modelo a seguir sobre la importancia que tú tienes que darle a la vida de oración. Mira lo importante que Cristo le daba a la oración. Cristo le dio tanta importancia a la oración que Él no se desenfocó ni por la fama, ni por la necesidad de la gente, ni por los enfermos, ni por las multitudes que querían escucharlo. Cristo sabía que era más importante estar hablando con el Padre, porque nadie puede dar algo si no se ha llenado de Dios. Si nosotros no nos llenamos de Dios a través de la oración, no tenemos nada que impartir al pueblo, no tenemos nada que darle al necesitado. Por eso Cristo sabía que la clave para impartir algo al necesitado, primero había que estar en el secreto con el Padre. Nadie puede estar lleno del poder de Dios si no pasa tiempo con Dios. Nadie puede ser efectivo cuando le adora a Dios, cuando predica, cuando ora, si no pasa tiempo con Dios. La clave para tener efectividad en el propósito, en el llamado de Dios, es mantener y priorizar más que cualquier cosa nuestra vida de oración. Como Cristo valoró su vida de oración, nosotros también debemos de valorar y de priorizar nuestra vida de oración. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, dice la Biblia que escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y les dio poder y autoridad sobre los demonios. Pero lo más importante es que Cristo a los discípulos les enseñó la prioridad de estar con Él, de no predicar sin antes estar con Él, de no hacer nada para Él sin antes estar con Él. Y este es uno de los principios que se ha perdido dentro de la iglesia. Este es uno de los principios que hemos perdido como hijos de Dios. Hemos priorizado más al llamado que el estar con Dios.
Hemos priorizado más cantar, predicar, que sin antes estar con Dios. Y Cristo en Marcos capítulo 3, 13 y 14 les enseñó a los discípulos sobre la prioridad y la importancia de primero estar con Dios. No hagas nada si primero no has orado. No cantes si primero no has estado con Dios. No prediquemos si primero no hemos estado con Dios. No hagamos nada para Dios si primero no hemos estado con Dios. El primer llamado que Cristo le hace a los discípulos no es a predicar, no es a echar fuera demonios, es a estar con Él. Porque cuando estás con Él, eres llenado de Él. Eres transformado por el poder de Dios. Eres guiado por el poder de Dios. Recibes autoridad, recibes poder. Ninguna persona puede ser efectiva en el llamado, en el propósito de Dios, si no saca tiempo para estar con Dios en una vida de oración. Cristo mismo les enseñó a los discípulos sobre la importancia de mantener una vida de oración. Lo más importante en la vida de todo cristiano, de toda persona que procesa conocer a Dios o creer en Dios, es mantener una vida de oración. Lo más importante que Cristo les enseñó a los discípulos, que antes de ir a predicar, antes de echar fuera demonios, era primero a estar con Él. Porque cuando estás con Él, eres llenado por Él, eres transformado por Él, eres guiado por Él. Lo que más Dios demanda en un cristiano es que mantenga una vida de oración. Tu relación con Dios es lo más importante, porque de tu relación con Dios las cosas fluyen. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 7: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. El río de la presencia de Dios solo fluye cuando tú mantienes una vida de oración. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Tú das a las personas de lo que has recibido, pero ¿cómo tú recibes? Pasando tiempo con Dios en su presencia, manteniendo una vida de oración. Nadie puede estar lleno de Dios si no pasa tiempo con Dios. Nadie puede impartirle algo a la gente si no pasa tiempo con Dios, porque tú le das a la gente de lo que Dios te llena. Pero ¿cómo tú te llenas? Pasando tiempo con Dios. Por eso Cristo a los discípulos los llamó, pero el primer llamado fue a estar con Él, a no a predicar, no a echar fuera demonios. Eso venía, pero después. Lo más importante es pasar tiempo con Dios. Porque cuando pasas tiempo con Dios, eres construido. Cuando pasas tiempo con Dios, eres transformado por la presencia de Dios. Para Dios es más importante que tú seas transformado por Él, que prediques sin pasar tiempo con Él. Escucha bien. Para Cristo es más importante que tú pases tiempo con Él, que prediques o que cantes o que hagas algo para Él, pero sin pasar tiempo con Él. Porque cuando tú pasas tiempo con Él, eres transformado por Él, eres llenado por Él, recibes la paz de Él, recibes el descanso de Él. Para Cristo es más importante transformarte que prediques sin tener una vida de transformación. Por eso Cristo no solo los envía, sino que primero los transforma, los llena, los capacita. Es muy importante que tú entiendas sobre la prioridad, lo importante que es la oración en la vida de cada cristiano. Hoy en este tiempo, Dios quiere que nos levantemos como se levantó Cristo, como los discípulos, dándole prioridad a estar con Dios. La prioridad más grande que tú tienes que darle es a estar con Dios, porque si no pasas tiempo con Dios, no vas a ser efectivo en lo que hagas para Dios. Si no tienes una vida de oración, no serás efectivo como cristiano, no serás efectivo como predicador, no serás efectivo como adorador, no serás efectivo en el llamado que Dios te dio. Si tú quieres tener efectividad en tu vida espiritual, debemos de establecer una vida de oración. Es muy importante que tú entiendas sobre la importancia de mantener una vida de oración. No descuidar nuestra vida de oración, sino decir: Señor, yo quiero mantener esa vida de oración. Decirle: Señor, yo quiero mantener esa vida de oración diaria. Como Cristo le dio tanta importancia a la oración, Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16 nos revela, nos muestra la importancia que Cristo le dio a la oración. No permitió que la fama que tenía le robara su vida de oración. No permitió que la necesidad de las personas le robara el tiempo de estar con el Padre. No permitió
que los enfermos, que las multitudes que querían escucharlo, le robara su vida de oración. Hoy en este tiempo, habemos muchas personas que hay cosas que nos están desenfocando. La distracción nos está robando nuestra vida de oración. La fama nos puede estar robando nuestra vida de oración. El querer predicar nos puede estar robando nuestra vida de oración. El querer orar por los enfermos nos puede estar robando nuestra vida de oración. Predicar no es malo. Orar por los enfermos no es malo. Tener fama no es malo. Pero debemos de aprender que lo más importante es mantener una vida de oración. Porque sin una vida de oración no eres efectivo cuando predicas. Sin una vida de oración no eres efectivo cuando cantas, cuando oras por los demás. La razón y la causa por la cual Cristo, amén, le daba tanta importancia a la oración era porque él sabía que él solamente era efectivo con el pueblo cuando primero pasaba tiempo con Dios. Si cuando oramos, si cuando predicamos, si cuando cantamos no pasamos tiempo con Dios, perderemos el tiempo con la gente, porque nosotros solo somos efectivos cuando pasamos tiempo con Dios. Hoy yo quiero decirte, así de serio era lo importante, era la oración para Cristo. Dice la Biblia, mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Mira qué tan importante era la oración para Cristo. Dios quiere que tú y yo le demos prioridad a tu vida de oración. Dios quiere que tú y yo le demos prioridad a la oración. Uno de los principios que se ha desvalorizado mucho dentro del pueblo de Dios es la oración. Lo que más la iglesia a nivel mundial está careciendo es de oración. La iglesia a nivel general en el mundo entero no está careciendo, amén, porque no hayan iglesias, porque no hayan predicadores, porque no hayan cantantes. Eso sobreabunda. Lo que más está careciendo la iglesia a nivel general es que se levanten hombres y mujeres con una vida de oración como Daniel. Daniel 6:10 dice la Biblia que Daniel era un joven que oraba 3 veces al día. Lo que más la iglesia a nivel mundial está careciendo es de hombres y mujeres que mantengan una vida de oración. Hoy las iglesias, los hombres y las mujeres de Dios están pobres en su vida de oración. Lo que más hoy se ha perdido en las iglesias es la vida de oración dentro del pueblo de Dios. La crisis más grande dentro de la iglesia en los tiempos actuales que vivimos y que enfrentamos es la oración. La iglesia está pobre en la oración. La iglesia está floja y perezosa en la oración. La lucha más grande que nosotros vivimos a diario es en la oración. Por falta de oración, la iglesia está seca, está muerta. Por falta de oración, el amor se ha enfriado. La maldad se ha multiplicado. Por falta de oración, el pecado entra a nuestra vida. Por falta de oración, no podemos vivir una vida en el espíritu. Por falta de oración, estamos siendo controlados por la carne. Porque Cristo dijo en Mateo 26:41, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está disponible, pero la carne es débil. Cristo nos revela que si queremos mantener una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo, debemos de mantener una vida de oración. Jesucristo dijo, oren y velen para que no entren en tentación. La clave para no caer en tentación, para no vivir en tentación, es viviendo una vida de oración. Porque a través de una vida de oración vas a vivir una vida controlada y dominada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú oras, la carne se doblega. Cuando tú oras, Dios te da poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Jesucristo dijo en el libro de Lucas 10:19, les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre hollar serpientes y escorpiones. Dios a la iglesia le ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza de los demonios. La iglesia tiene poder. Dice la Biblia en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La iglesia, Dios le ha dado poder. No hay arma que prospere cuando tú te sometes a Dios. Por eso Santiago 4:8 dice, someteos pues a Dios.
Resistir al diablo y de vosotros huirá. La única forma de resistir al diablo es de estar sometido a Dios. Nadie puede resistir al diablo si no mantiene una vida de oración, si no se mantiene sometido a Dios. La clave para que tú puedas resistir la tentación, puedas dominar la carne, puedas dominar la concupiscencia o los planes de las tinieblas, es manteniendo una vida sometida a Dios, en obediencia a su palabra, manteniendo una vida de oración. Lo que más la iglesia está careciendo en ese tiempo, escucha bien, Dios me hablaba y me ministraba que la crisis más grande a nivel general en la iglesia es en la oración. En muchos de nosotros se ha perdido esa prioridad, esa importancia de mantener esa vida de oración. Cuando una persona ora, va a ver el poder de Dios en acción sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos. La clave para vivir una vida controlada y dominada por el poder del Espíritu Santo es mantener una vida de oración. ¿Por qué nosotros debemos de orar? Porque Cristo mismo dijo en el libro de Mateo 26:41, oren y velen para que no entren en tentación. La Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, oren sin cesar. La oración no tiene límite. La oración, Dios llama al cristiano a mantener una vida de oración. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, háganse amigos de Dios y Dios se hará amigo de ustedes. No hay forma resistir al diablo si no estamos sometidos a Dios a través de una vida de oración. Es imposible resistir al diablo, resistir los poderes de las tinieblas en este tiempo si no estamos sometidos a Dios bajo obediencia y bajo una vida de oración. Porque Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nadie puede hacerle resistencia al diablo, a la carne, a la concupiscencia, a los malos hábitos, si no tiene una vida rendida, controlada por el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Y Pablo nos revela que debemos de fortalecernos en Dios, porque hay una batalla que es espiritual. Y tú no puedes enfrentar una batalla espiritual con armas carnales, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para devastar y para destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si queremos ver el poder de Dios en acción sobre nuestra vida espiritual, debemos de mantener una vida de oración como la mantuvo Cristo. Cristo no permitió que nada de esta tierra le robara su enfoque y su vida de oración. No permitió que la fama le robara su vida de oración. No permitió que la necesidad de los demás le robara el tiempo de estar con Dios. No permita que la distracción te robe tu vida de oración. Porque el arma más poderosa, escucha bien, Dios me ha ministrado que el arma más poderosa que el diablo está usando en este tiempo sobre la iglesia, sobre los hombres, sobre los hijos de Dios, es la distracción. Porque la distracción te roba el tiempo de Dios. Y si tú no pasas tiempo con Dios, no te vas a llenar del poder de Dios. El arma más poderosa que el diablo está usando en este tiempo es la distracción, donde nosotros tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. Pero hoy Dios te manda esta palabra y te dice, vuelve a la oración, vuelve a enfocarte en tu vida de oración. Si tú quieres ver tu matrimonio restaurado, quieres sentir el poder de su presencia en tu espíritu, quieres conocer la voluntad de Dios, necesitas volver a la oración. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos de orar para que haya una resistencia contra las acechanzas del diablo. Y Pablo dice, fortalezcanse en Dios. Por medio de la oración tú te fortaleces en Dios. Por medio de la oración, amén, tienes el poder y el dominio para resistir a las acechanzas del diablo. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Efesios capítulo 6. Versículo 10, Pablo dice, fortalezcanse en su poder y en su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12 de Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra las potestades en las regiones celestes. Pablo dice, por lo tanto, tomad todo
toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo y puedan resistir las acechanzas del diablo. Necesitamos estar sometidos a Dios. Y no hay mayor forma de someterse a Dios que es a través de nuestra vida de oración. Todos los hombres de Dios que resistieron al diablo, que resistieron la carne, los poderes de las tinieblas, fueron hombres que mantuvieron una vida de oración. El propio Cristo resistió al diablo, pero sometido a Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, en Lucas capítulo 3, dice Lucas capítulo 4 que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero Cristo resistió la tentación, sometido a Dios, lleno del Espíritu Santo. Cristo resistió la tentación del diablo como hombre, pero sometido a Dios. Cristo nos revela cuál es la clave para resistir las tentaciones del diablo o para resistir los poderes de las tinieblas. Debemos de estar sometidos a Dios. Cristo en Mateo capítulo 4 estuvo en el desierto, fue tentado por el diablo, pero estaba sometido a Dios. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No hay forma, no hay razón que una persona resista el poder de las tinieblas sobre su casa, sobre su matrimonio, si no está sometido a Dios. Cristo mismo nos dio el ejemplo, cómo nosotros podemos resistir al diablo, cómo podemos resistir las tentaciones. Amén, sometido a Dios, buscando su presencia constantemente. Cuando tú analizas cómo Cristo resistió al diablo en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos revela cómo Cristo resistió la tentación del diablo, sometido a Dios. Amén, orando, ayunando. Cristo nos da la clave para que tú tengas victoria, para que puedas resistir al diablo, para que puedas resistir los poderes del diablo. Debes de estar sometido a Dios como Cristo. Cristo estuvo sometido a Dios, resistió al diablo, sometido a Dios, resistió las ofertas, las tentaciones, pero sometido a Dios. Por eso Pablo dice, amén, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, es contra el poder de las tinieblas. Efesios 6:12 dice que debemos de entender la guerra. No podemos enfrentar, amén, poderes de las tinieblas con armas carnales. La guerra que tú y yo tenemos es espiritual y tú no puedes enfrentar una guerra espiritual con armas carnales. Zacarías 4:6 dice, no será por fuerza, no será por ejército. Dios dice, sino que será por el poder del Espíritu Santo, ha dicho Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es por el poder del Espíritu Santo que tú vas a resistir, vas a contrarrestar los poderes de las tinieblas. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere que te acerques a Él, que te sometas a Él para que puedas resistir los poderes de las tinieblas, la tentación, el desánimo, las guerras que vives en tu mente. Tú quieres resistirla. Hoy Dios te dice, sométete a Él en oración, sométete a Él en obediencia, sometámonos a Él leyendo su palabra, buscando su presencia como Cristo en el desierto. Mateo capítulo 4, sometido a Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Vino la tentación, pero estaba sometido a Dios. Vino la oferta, pero estaba sometido a Dios. Este es el tiempo de someternos a Dios. Primera carta de Juan 4:4 dice, amados hijitos, vosotros lo habéis vencido todo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo es más poderoso que el diablo que está en el mundo. Pero ¿cómo tú puedes vencer las artimañas del diablo? Viviendo una vida sometida a Dios, viviendo una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo a través de la oración. La Biblia dice, amén, en el libro, escucha bien, de Lucas 10:19. Dice que Cristo nos dio poder y autoridad sobre hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Vuelve a tomar la autoridad. Dios te ha dado autoridad. Tienes que volver a recobrar las armas de autoridad. ¿Cuáles son las armas que te dan acceso a usar la autoridad que ya Dios te dio? La oración, la palabra. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La oración y la palabra y el ayuno es la clave para que tengas acceso a la autoridad que ya Dios te dio. Ni las puertas del infierno, dice Mateo 16:18, prevalecerán en contra de la iglesia. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, porque Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, dominio sobre toda fuerza del maligno, sobre todo poder satánico. Dios te dio autoridad. Hoy en esta hora Dios quiere que te levantes, que vuelvas a recobrar
esa vida de oración. La oración será la clave para que mantengamos un constante crecimiento en tu vida espiritual. Vuelve a depender de tu vida de oración. No permitas que nada ni nadie te detenga tu vida de oración. Hoy Dios quiere en fe que te levantes. Probablemente has descuidado tu vida de oración. Porque debemos de ser sinceros, somos débiles para orar. Debemos de ser sinceros, no nos gusta orar. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Yo soy consciente, yo soy débil para orar. Tú eres débil para orar porque tenemos una naturaleza inclinada al pecado, corrompida, inclinada a los malos deseos, que no le gusta orar. Pero debemos de entender que Dios derramó el Espíritu Santo para que tú puedas orar. ¿Eres débil para orar? Claro que sí. ¿Soy débil para orar? Claro que sí. Pablo dice en Romanos 8:26 que somos débiles para orar. No sabemos cómo orar, no sabemos qué pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos. El Espíritu Santo gime para que nosotros podamos orar. Déjame decirte, depende del Espíritu Santo. Cuando vayas a orar, dile: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, hazme un hombre, una mujer de oración. Debemos de entender que somos débiles para orar, pero Cristo nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros podamos orar. Nadie le gusta orar, hay que ser sincero. A nadie le gusta la oración, pero debemos de orar porque Cristo dijo que debíamos de orar. A mí no me gusta orar, a ti no te gusta orar, pero debemos de ser sinceros que Cristo nos mandó a que tengamos una vida de oración y que el Espíritu Santo vino para ayudarnos. Solamente ríndete al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Recuerda, no se trata de tu fuerza, se trata de cuánto tú te rindes a Dios. Por eso esta obra no es en la fuerza del hombre. El reino de Dios, que es espiritual, no opera ni avanza en la fuerza del hombre, sino que avanza y opera en el poder del Espíritu Santo de Dios. Como dice Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército. 1 Samuel 2:9 dice: nadie será fuerte en su propia fuerza. Esta obra no es carnal, esta obra es espiritual. Por lo tanto, Dios quiere que mantengas una vida de oración, que te rindas a Él. Porque cuando tú te rindes a Dios, Dios pelea tus batallas. Éxodo 14:14 dice: vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Depende de su presencia, solamente ríndete. No se trata de cuánto peleas en tu fuerza, se trata de cuánto tú te rindes, cuánto tiempo te tiras de rodillas y decirle: Señor, aquí estoy ante tu presencia. ¿Qué significa depender de Dios? ¿Qué significa rendirse? Rendirse significa decirle al Señor: ayúdame, yo no puedo. No trates de hacer cosas en tu fuerza que solamente se hacen bajo el poder del Espíritu Santo. No trates de hacer cosas en tu fuerza que solamente se pueden hacer bajo el poder, bajo la inspiración del poder y de la gracia del Espíritu Santo. El error, ¿tú sabes cuál fue el error de Sansón? Después de que el Espíritu de Dios se apartó de él, fue que quiso hacer algo en su fuerza que solamente lo podía hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Y aquí hay personas que quieren hacer cosas en su fuerza, lo que solamente se puede hacer bajo el poder del Espíritu Santo. No es en tu fuerza. Amén. No es en tu inteligencia. Dios dice: es con mi espíritu. Y si es con el Espíritu de Dios, solamente ríndete. Si es con el Espíritu de Dios, solamente ora, solamente humíllate, solamente reconoce que tú no puedes y dile: Señor, ayúdame, yo te necesito. No es con tu fuerza, no es con ejército que vas a vencer al diablo. No es con tu fuerza que vas a vencer los poderes satánicos. Es con una rendición, bajo un sometimiento, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender que de la única manera que podemos, vencer las tentaciones, las luchas, malos hábitos, malos deseos, es manteniendo una vida rendida, controlada y dominada por el poder del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de volver a la oración. Vuelve a mantener una vida de oración. Vuelve a la oración, porque en la oración está la fuerza. La oración es la fuerza del cristiano. Vuelve a la oración. Vuelve a mantener esa vida de oración. Porque si hay algo que el diablo te ha querido robar y te está robando, es tu vida de oración. El diablo nos va a querer robar nuestra vida de oración. Porque una vida sin oración es una vida de fracaso. Una vida sin oración es una vida en sequedad espiritual, es una vida en depresión, es una vida con insomnio, es una vida siendo controlada y dominada por la carne y por el pecado. Una vida sin oración es una vida siendo controlada por la tentación.
Pero hoy Dios quiere que nosotros volvamos a esa intimidad, que volvamos a depender de Dios, como Daniel. En Daniel 6:10 dice la Biblia que Daniel era un joven, propuso en su corazón no contaminarse, era un hombre que oraba 3 veces al día. Si tú lees Daniel capítulo 6, versículo 10, te darás cuenta que Daniel era un hombre que tenía un estilo y tenía una vida de oración. Oraba 3 veces al día. Era un hombre que tenía una intimidad con Dios. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Era un hombre, gloria a Dios, que amaba la presencia del Espíritu Santo. Por causa de la vida de oración que Daniel tenía, dice la Biblia que se levantaron los enemigos de Daniel firmando un edicto, amén, para que el rey estableciera un edicto que nadie orara en términos de 30 días. Y eso es lo que el diablo hoy está haciendo. El diablo está levantando distracciones para que tú no ores. A Daniel los enemigos le atacaron la oración. Eso es lo que el diablo nos está atacando en este tiempo. Nos quiere robar nuestra vida de oración. Te quiere robar tu intimidad con Dios. Te quiere robar tu relación con Dios. Así como a Daniel, los enemigos firmaron un edicto para que el rey Darío firmara que nadie orara en términos de 30 días. Le quiso robar la oración, porque los enemigos de Daniel sabían que la gracia, la sabiduría, amén, la pureza, la santidad que había en Daniel estaba basado en un principio. Era un hombre que oraba 3 veces al día. El diablo sabe cuál es la clave que te va a llevar a tener crecimiento, que te va a llevar a guardarte en santidad. Él sabe que es la oración. Por esta causa y por esta razón, él va a atacar tu vida de oración para que tú no ores. Si los enemigos a Daniel le atacaron la vida de oración, eso es lo que el diablo hoy en este día esto es lo que el diablo hoy en estos tiempos nos está atacando, nuestra vida de oración. Daniel fue atacado por orar 3 veces al día. Y el diablo siempre se va a levantar para distraerte. El diablo te va a poner sueño, te va a poner pereza espiritual para que no ores. Escucha bien. El diablo te va a poner desánimo para que no ores. El diablo te va a poner distracción para que no ores. El diablo te va a poner duda para que no ores. El diablo te va a poner cansancio, te va a poner preocupación. El diablo va a provocar una guerra para que tú te desanimes. Te va a distraer. El diablo va a hacer hasta lo último para mantenerte alejado de una vida de oración. Porque él sabe que si tú oras, vives una vida llena del poder de Dios. Si tú oras, vives lleno del poder del Espíritu Santo. El diablo, que Jehová lo reprenda, escuche bien, se ha levantado en este tiempo para robarnos nuestra vida de oración. A Daniel los enemigos le quisieron robar su vida de oración. Y esta es la realidad que se está viviendo en este tiempo, en esta generación, dentro del pueblo de Dios. El diablo nos ha robado la vida de oración. El diablo nos quiere robar o te está robando tu vida de oración. Si tú te preguntas por qué tú tienes tantas guerras cuando oras, si tú te preguntas por qué hay tanta distracción cuando vas a orar, es que el diablo no quiere que tú ores. Porque Satanás sabe y reconoce, escucha bien, que el arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia es la oración. Porque por medio de la oración se rompen las cadenas, se destruyen los poderes del diablo y se deshacen los poderes de las tinieblas. Satanás sabe que lo más poderoso en la iglesia es la oración. Por eso la guerra más fuerte, amén, es en la oración. Cuando tú vas a orar, ¿cómo te sientes? Sientes una guerra, sientes un desánimo, te sientes distraído, sientes una guerra en tu mente cuando doblas tus rodillas, no puedes orar. Hay personas que no pueden orar. Te preguntas por qué. Porque el diablo sabe que si tú persistes en oración, vas a tener victoria, vas a ver el poder de Dios en acción. La crisis más grande en la iglesia, escucha bien, es en la oración. A nivel general, la sequedad espiritual que se mueve en las iglesias, el pecado, la inmoralidad, amén, la inmundicia, la poca santidad en nosotros, es basado que hemos perdido nuestra vida de oración. Lo más atacado dentro de la iglesia en el tiempo actual, y que el diablo le ha robado a muchas iglesias, es la oración. Cuando tú entras a muchas iglesias, el ambiente, la crisis, amén, el ambiente que se mueve es un ambiente de sequedad espiritual. No hay vida de Dios dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque, amén, hemos descuidado nuestra vida de oración. Porque donde no hay oración, no hay presencia.
Donde no hay oración, no hay vida de Dios. Donde no hay oración, el poder de Dios no se manifiesta. Donde no hay oración, no hay libertad en el espíritu. Donde no hay oración, gloria sea al Señor, no hay gozo, no hay paz. Porque dice la Biblia que el único lugar donde hay libertad es donde está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios es donde hay oración. Si tú amas la presencia de Dios, tienes que amar una vida de oración. No hay presencia de Dios sobre las iglesias, sobre nosotros, si no amamos una vida de oración. Y tú tienes que entender que la oración es clave. En medio de lo que estás viviendo, tú tienes que saber que la oración es clave. En medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, ora. Dile, Señor, hoy me levanto en mi vida de oración. Dile, Señor, hoy me levanto en mi vida de oración. Dile, Señor, hoy me levanto en fe en el nombre de Jesús. Me levanto en fe a orar. Levántate a orar en el nombre de Jesús. Hoy le oro a Dios para que Dios derrame un espíritu de oración por tu familia, por tu casa, por tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de oración sobre cada persona que está aquí conectada, Dios mío. Vuelve a la oración, vuelve a tener esa vida de oración, vuelve a orar, porque la victoria está en tus manos, pero tienes que orar. Si tú quieres tener una vida de victoria, ora. En medio de lo que estás viviendo, ora. Vuelve a tener esa vida de oración. Y hoy yo le pido a Dios que derrame esa vida de oración, que derrame un espíritu de oración. Zacarías, amén, 10:12 dice que Dios en los últimos tiempos derramará espíritu de gracia y espíritu de oración. Hoy levántate en una vida de oración, vuelve a orar. Recuerden, en la oración está el poder, en la oración está la fuerza, en la oración está la victoria. ¿Quieres ver tu matrimonio restaurado? Ora. ¿Quieres ver tu familia restaurada? Ora. ¿Quieres ver avivada tu vida espiritual? Ora. El avivamiento para tu vida espiritual es la oración. Todos los avivamientos que hubieron en la historia, en la Biblia y fuera de la Biblia, fue basado a una vida de oración. Los hombres que Dios usó en grandes avivamientos se levantaron en un principio en una vida de oración. Si tú quieres mantener tu vida espiritual avivada con Dios, levántate en una vida de oración. Si tú quieres ver el poder de Dios avivado sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu ministerio, levántate en una vida de oración. La oración es la clave para que los grandes avivamientos de Dios vengan sobre las iglesias, sobre las vidas espirituales, sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre la tierra. Queremos ver un avivamiento espiritual, hambre de buscar a Dios. Queremos ver un avivamiento, queremos ver un despertar de una búsqueda de Dios. Levantémonos en un espíritu de oración sobre esta tierra. La tierra está careciendo de hombres y mujeres de oración. La tierra necesita, Dios necesita hombres de oración como Daniel, que oraba 3 veces al día. Dios necesita hombres de oración como el salmista David, que oraba 3 veces al día. Dios necesita hombres de oración como Pablo, que dice en Efesios 6:18, oren en todo tiempo. Dios necesita hombres como Jesús, que oren, amén, sin desenfocarse. Hombres de oración es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que la iglesia necesita en el tiempo actual. Hombres y mujeres de oración. Este es el tiempo de levantarse en una vida de oración. Si queremos ver el poder de Dios en acción sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, tú quieres que la depresión se vaya, tú quieres que se vaya la guerra que hay en tu mente, establece una vida de oración.